Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema actual. Es una información que nace a partir de lo que sabemos de la hipertrofia regional. Eso nos dice que hay ciertos ejercicios que van a estimular más o menos ciertas zonas o regiones de cada músculo. Según el movimiento, el punto de mayor activación o el punto en donde más nos cueste trabajo es la zona en la que más estímulo obtendremos. Por ejemplo, si analizamos un curl de bíceps, nos vamos a dar cuenta que desde abajo hay cero resistencia y cuando iniciamos el movimiento de flexión cada vez se va haciendo más difícil hasta llegar a un punto medio. Cuando lleguemos aquí a los 90 grados de flexión es cuando más trabajo nos va a costar y después se va a ir haciendo más fácil y aquí hay muy poca resistencia. Entonces un curl de bíceps tiene su punto mayor de activación o punto de estancamiento justo a la mitad. Entonces la zona que se va a ver más beneficiada de este ejercicio es la zona media del bíceps. A esto que acabo de mencionar se le conoce como curvas de resistencia y el dominar esta información nos va a ayudar muchísimo a la hora de seleccionar los ejercicios. Ahora cada ejercicio lo vamos a ver de una forma en la que reconozcamos cuál es su punto mayor de activación, cuál es su característica. Sabemos seleccionar entre todas las posibilidades qué tipo de ejercicio va para cada tipo de curvatura. Tenemos básicamente tres tipos de curvas. Tenemos una curva lineal ascendente. Esto quiere decir que a medida que va avanzando el movimiento, cada vez se va haciendo más difícil. Tenemos otras curvas que son ondulatorias o de campana, que inicia con cero resistencia o muy poca. A mitad del ejercicio se vuelve más difícil, como acabamos de ver con el curl de bíceps, y al final del movimiento se vuelve otra vez más fácil. Y también tenemos otra curva que es la lineal descendente. Esta quiere decir que iniciamos con mucha activación, pero a medida que vamos avanzando en el movimiento, esta va disminuyendo. La primera curva que tenemos es la lineal ascendente, en cuáles ejercicios a medida que vamos avanzando en el movimiento se va haciendo de más fácil a más difícil. Tenemos, por ejemplo, el hip thrust. El hip thrust o elevación de cadera es un ejercicio que nos permite visualmente reconocer en qué parte del movimiento está costando más trabajo. Y es obviamente cuando terminaste en la fase final. Una vez que tú elevas la cadera y tu cadera está en extensión y tu glúteo está en máxima tensión, es cuando más trabajo cuesta. Cuando vas bajando, como estamos utilizando una carga gravitacional, como es una barra, que siempre tiende a ir hacia abajo, cuando tú estás completamente con la cadera extendida, es el punto mayor de activación. Entonces ya tienes una forma para iniciar ese ejercicio, que es para glúteo en su mayor parte, y después podemos seleccionar otros ejercicios que actúen sobre el mismo músculo, pero en diferente curva, en diferente curvatura de resistencia. Otros ejercicios los cuales actúan como una línea ascendente son los cruces de polea. Cuando seleccionamos los cables, los tomamos, de aquí hay cero resistencia, la fuerza va para allá y el pectoral pues no está contraído, no está activado. Pero a medida que vamos cerrando, estos se van contrayendo más, y cuando lleguemos a juntar las manos o a mandar los codos hacia adentro o a contraer al máximo, es cuando más trabajo nos está costando. Entonces, los cruces de polea son una línea ascendente. Al igual que las dominadas, seguramente te ha pasado ya en las últimas repeticiones que estás completamente estirado y vas subiendo y cada vez se vuelve más difícil el ir subiendo. ¿Por qué? Porque es una línea ascendente, al igual que los remos. Iniciamos el movimiento, aquí hay cero resistencia, jalamos y a medida que se van contrayendo los dorsales, estos van perdiendo capacidad para ejercer fuerza. Entonces se vuelve más difícil. Y por último, otro ejemplo serían las extensiones en polea. El tríceps, al extender el codo, empezamos aquí y está fácil hacer este movimiento, pero cuando ya estamos con el codo casi estirado, muchas veces cuando fallamos nos quedamos con el brazo semiflexionado porque se volvió ya demasiado difícil hacer la extensión completa.
Entonces, línea ascendente de menos a más. La segunda curva de resistencia que tenemos es la de la línea ondulatoria o de campana, que es esta que inicia con cero resistencia. Vamos avanzando, cuando llegamos a la mitad del ejercicio se encuentra el máximo pico de activación o el punto de estancamiento y al final del recorrido este va disminuyendo. ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos por ejemplo la sentadilla hack, en la cual al momento de estar con las piernas completamente flexionadas pues no hay tanta resistencia, pero cuando despegamos, cuando hacemos el impulso, va aumentando, cuando rompemos esa fase de estancamiento y ya estamos con las piernas casi estiradas, esta se vuelve más fácil. Ejemplo que al inicio, el curl de bíceps con peso axial, iniciamos, cero resistencia, avanzamos, máximo pico de activación, rompemos el punto de estancamiento y se vuelve más fácil. También tenemos los empujes, un press de pecho, tenemos la barra, empujamos, es más o menos, bueno, dependiendo del peso, pero es más sencillo despegar la barra del pecho y después pum, se siente lo más difícil y cuando pasamos esta línea se vuelve más fácil. Entonces el punto de estancamiento es justamente al tener más o menos los brazos a 90 grados, al igual que con el press militar. Iniciamos con los codos aquí pegados a la cintura, subimos y de aquí se vuelve más difícil y ya de aquí se vuelve un poquito más fácil. Entonces tenemos también esta curva que hay que añadirla, que es la ondulatoria o de campana. Y por último tenemos la curvatura de resistencia con línea descendente. Es decir, que a medida que va avanzando el movimiento, en la fase final nos va a costar menos. El ejemplo principal es la sentadilla, una sentadilla libre con barra, ya sea trasera o frontal. La parte en la que más nos va a costar trabajo es cuando estamos justamente abajo. Cuando estamos desde abajo, el romper esa isometría nos va a costar muchísimo trabajo y a medida que vamos avanzando, cada vez menos, hasta llegar a completamente parado. Esto en el ejemplo para los cuádriceps, para el glúteo o para los isquios pudiera ser un peso muerto rumano en el que iniciamos con una inclinación y después al momento de iniciar el empuje de la cadera nos va a costar mucho trabajo y a medida que vamos ganando verticalidad pues ya nos va a ir costando menos hasta tener el peso completamente pegado al cuerpo. Vas a tener el peso completamente pegado al cuerpo y ya va a haber cero resistencia. Otro ejemplo para el pectoral serían con los fondos. En unos fondos con barras paralelas, el momento que más nos va a costar es cuando estamos justamente desde abajo y mientras empujamos, cada vez se va a ir haciendo más fácil. Para el bíceps, por ejemplo, tenemos un curl con el codo adelantado o estirado, ya sea en cable o spider, en el que pasar de esta fase nos va a costar mucho más trabajo y luego aquí ya ganamos mayor capacidad de ejercer fuerza. Entonces, un curl spider o curl adelantado con una polea es una línea descendente. Aquí cuesta mucho trabajo y aquí va disminuyendo. Pero esto no pasa cuando utilizamos una liga de resistencia. De hecho, el uso de gomas o bandas de resistencia es muy interesante dado que las ligas son de resistencia exponencial. Es decir, que cada vez es más y más. Entonces, teóricamente, cada ejercicio que utilicemos bandas de resistencia van del lado de la línea ascendente, es decir, cada vez es más resistencia, por lo cual nos indicaría que un curl de bíceps con mancuernas no sería igual a un curl de bíceps utilizando alguna goma de resistencia, ya sea en la barra o en las manos, dado que actuaría más difícil en la parte final del recorrido. Al igual que poner una goma en una prensa, pasaría de ser de la línea descendente a la ascendente.
Entonces, está para analizarlo, para tener en cuenta y jugar con todas estas variantes del entrenamiento, que recordemos, mientras más herramientas dominemos, más completa podría ser la configuración de nuestra rutina o más información tenemos para analizar lo que estamos haciendo o lo que pudiéramos hacer. Y si el video te gustó, pues no olvides que puedes apoyarme, puedes comentar, puedes compartirlo y también me puedes seguir en mis redes sociales donde comparto ahí historias y de vez en cuando una publicación. Fuerte abrazo para todos. Bye.